buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, de un tema que obviamente nos afecta a todos de alguna u otra manera. El funcionamiento de la previsional en Paraguay. El Instituto de Previsión Social, que vos sabés tiene un área que es la cobertura de salud y el otro que tiene que ver con las jubilaciones. Vamos a hablar de eso, estamos con las principales figuras para discutir cada una de los aspectos que hacen a la previsional. Antes un comentario breve. En la semana, un caso que llamó la atención de todos y que indignó a la opinión pública, está vinculado con una funcionaria de la Cámara de Diputados, una mujer que fue contratada como asesora de la Cámara de Diputados y que luego fue enviada a una municipalidad del interior del país para que ocupara supuestamente la Secretaría de la Mujer. Una de tantas de estas designaciones que hacen estos funcionarios que van trasladados para ejercer algún rol en otra institución. Resulta que esta mujer hacía gestiones y cobró dos indemnizaciones importantes de la ANDE por 800 millones de guaraníes para pagarle a los familiares de dos personas que fallecieron en un trágico accidente. Fueron electrocutados por cables de alta tensión de la ANDE. La ANDE es la que pagó la indemnización. La idea era un acuerdo extrajudicial. Pagaron 800 millones de guaraníes y merced a que un periodista de la zona averiguó, se supo que en realidad esta mujer había entregado a esta familia, era una mujer de 75 años, analfabeta, que vivía sola, quien murió es el hijo, recibió 35 millones de guaraníes. La otra recibió 40. Se quedó con la diferencia. Por supuesto, estalló el escándalo. Esta persona con su abogado intentó arreglar, devolvieron 600 millones, es decir, ni siquiera devolvieron toda la plata. Y además la convocaron a través de la Cámara de Diputados y finalmente ella renunció. La historia que conocemos es apenas la punta del iceberg, porque hay varias cuestiones que no se han respondido. Primero, ¿cómo contrataron a esta mujer? ¿Quién recomendó su contratación? Esta es una contratación política. Ella dice ser abogada, hasta ahora no apareció el título. ¿Por qué la designaron para este municipio? ¿Con qué objetivo? El presidente de la ANDE, que la recibió, se tomaron una fotografía con él, dijo que no la conocía personalmente, pero que sí la había visto numerosas veces en la institución porque ella estaba permanentemente realizando gestiones. ¿Qué gestiones? ¿Qué otros cobros realizó esta mujer? En los mismos días saltó otro caso, también vinculado con la ANDE. Una línea de 500 kV pasa sobre determinadas propiedades y el propietario de una de esas fincas mencionó que le habían hecho una oferta, una indemnización, y que el monto era exiguo, 5 millones de guaraníes. Él no aceptó, pero después se entera que sí se había hecho un pago a su nombre, algo así como 190 millones de guaraníes. Se investiga el caso y efectivamente se hizo el pago. O sea, hay una investigación fiscal con respecto a este tema. Pero el punto es este. La línea tiene 300 kilómetros. ¿Sobre cuántas propiedades pasa? Todas esas propiedades fueron indemnizadas. ¿Cuánto pagó de indemnización la ANDE hasta ahora? ¿Cuánto recibió la gente que tenía que ser beneficiaria? En realidad, este caso lo que nos muestra es apenas un modus operandi. La pregunta es, ¿quiénes han estado gestionando este mecanismo de estafa a la ANDE y en definitiva a los usuarios? Porque esos dineros los pagamos nosotros, eso se carga a la cuenta de la luz. Cuando vos estás pagando tu luz, estás pagando este tipo de trapisondas. El Ministerio Público hasta ahora no abrió una carpeta de investigación, no para revisar estos casos en particular, que por cierto tiene muy buenos agentes fiscales. Hay una fiscala que investigó el caso de la funcionaria que hizo un gran trabajo, pero lo suyo se limita a ese caso. Hay otro fiscal que no fue tan eficiente porque en el 2020 ya recibió la denuncia y ahora está revisando el caso de este señor.
Pero ¿quién está investigando todos los pagos que se hayan hecho en concepto de indemnización de un tiempo a esta parte? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Y sobre todo, ¿quiénes fueron los políticos que designaron a los funcionarios que estuvieron haciendo estas gestiones? Este tipo de robo que tiene el condimento de la miserabilidad, porque le roban a personas como esta señora de 75 años, analfabeta, es el que nos hace calificar a estos delincuentes como ratas. Pero estas ratas no operan en solitario. Son nidos de ratas. Y las ratas mayores están en la clase política. Son los que designaron a estas personas. Y esos nombres todavía no se hicieron públicos. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigar esto y de que nos digan quiénes fueron los que gestaron este robo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que... Bueno, ya les digo, estamos nosotros con el doctor Jorge Brites, presidente del Consejo de Administración del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un placer estar en tu programa y un saludo a la teleaudiencia. Gracias por venir. Estamos con la doctora Vanessa Cubas, la abogada Vanessa Cubas. Ella es gerente de prestaciones económicas. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar aquí. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y estamos con el doctor Gustavo González, es gerente de salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar directamente, doctor Brites, con, digamos, lo que es inmediato cuando uno habla del Instituto de Previsión Social. La gente lo primero que tiene en cuenta es el culebrón que hay para la cobertura de salud. O sea, esta historia de no hay medicamentos, los problemas con los enfermos oncológicos, las colas infernales para conseguir turnos. ¿Cuál es la causa principal por la que no se puede resolver este drama? Tenés un año, ya conocés, bueno, en realidad creo que ya estabas antes en el IPS. Sí, 40 años. Ya sabes, digamos, cómo funciona. ¿Qué es lo que no funciona, doctor? ¿Por qué este culebrón que no puede resolverse? Bueno, realmente es sumamente compleja la situación del instituto. Son varios factores que intervienen dentro de esta situación, ¿verdad? Una, como todo es sabido, el sistema financiero, por la situación financiera por la que está pasando la institución, no es un tema menor, ¿verdad? Después, realmente hay que ordenar la casa. Lo estamos haciendo conjuntamente acá con el doctor Gustavo González, que es el gerente. Realmente tardamos un poco en arrancar en esa parte, ¿verdad? Porque siempre hubo pequeños problemas que al final hacían que se retarde la situación. Pero hoy por fin, después de un año de gestión, estamos consiguiendo la apertura de las licitaciones, las famosas licitaciones de medicamentos. Porque institucionalmente el IPS, a pesar de la situación en que se encuentra, sigue prestando servicios y servicios de calidad, ¿verdad? IPS hace trasplantes, IPS hace trasplantes de médula, trasplantes renales, hace cirugías complejas, IPS presta a la institución, a sus asegurados un servicio que, si bien no podemos llamarlo eficiente, porque por la demora en muchas de sus dependencias, ¿verdad? El problema de la institución en este momento son las largas colas y las demoras para conseguir una consulta, ¿verdad? Y también las demoras en algunos servicios para las cirugías. Ahí está el... A ver, yo creo que nadie discute que no existe en el país una cobertura, por lo menos en teoría, como la que tiene el IPS. O sea, sí. Es más, vamos a discutir después si financieramente eso es realmente sostenible, ¿verdad? Una cobertura del 100%. No hay seguro que tenga eso. Ahora, el primer problema es financiero, es decir, el modelo colapsó y esto no se puede financiar. O sea, es una fantasía tener este modelo así. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos analizando la reforma profunda de la Carta Orgánica,
tenemos que hacerlo con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque existen muchos factores, entre ellos los sindicatos, hay que hacer algún tipo de asamblea pública para llegar a un acuerdo final entre ellos, pero evidentemente hay que hacer reforma. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los aportantes del IPS, el 80% de los aportantes del IPS aportan por el salario mínimo. El salario mínimo es un salario insuficiente para el área de salud, donde se presta prácticamente el 100% de los servicios, ¿verdad? Primero, ese es un gran problema, un grave problema, ¿verdad? O sea que los recursos son insuficientes para la situación de salud, que sabemos que son los gastos son infinitos, ¿verdad? Entonces, ese es una cuestión. La otra cuestión es la evasión. La evasión a la seguridad social, sí, y por supuesto los costos de la medicina actual, que no es ni comparable con lo que era en el año 43 cuando se crea la Carta Orgánica y que no se reforma hasta la fecha. Claro, pero digo, para empezar a discutir, digamos, en serio, ¿no? Lo primero es decir, este modelo colapsó, o sea, esto no se puede financiar. O sea, es una mentira si decimos que con este aporte yo puedo tener una cobertura del 100%. Y yo creo que sí, Ese es el principal problema. El principal problema es también hay otras cuestiones como el mejorar el gasto, como mejorar la recaudación. Esos son factores que estamos trabajando, que estamos mejorando la recaudación, que estamos tratando de mejorar el gasto, pero IPS es reparar un avión en vuelo, ¿verdad? No podemos parar, tenemos que seguir. Hay reformas que estamos haciendo, reformamos a media, intervenimos en las licitaciones, tratamos de arreglarla, pero tenemos el tiempo en contra, tenemos que ir aprobando licitaciones, es decir, solamente durante, como te digo, en marcha tenemos que ir solucionando y haciendo todo lo que hay que hacer. Parar la máquina. Ahora, le quiero preguntar al doctor González, ¿por qué cuestiones tan simples, tan básicas, digamos, como el tema del agendamiento, no se puede solucionar? Porque se ha intentado todo, por teléfono, presencialmente. Esto sigue siendo una pesadilla. Uno llega a las 5 de la mañana con las cámaras al IPS y es una cola infernal de gente que pasó la noche ahí para poder conseguir un turno. Bueno, aclaremos, esa fila que están en el Hospital Central tiene están buscando dos cosas. Una es la atención laboratorial, que es por orden de llegada y las puertas se abren a las 5 y se le atiende a todos. Tiene un promedio aproximado de 400 a 500 personas por día que están cubriendo esas necesidades. El otro grupo es el que no consigue turno y va a pescar turnos en ese día. Sobre todo ocurre con las especialidades más solicitadas, donde tenemos pocos especialistas nomás luego en el país, no solamente en el instituto. Háblese neurología, reumatología, cardiología. Entonces esos son los cupos que normalmente están bastante cargados. Una cosa a tener en cuenta también es el ausentismo de las personas. Como la cita se hacía a un mes, al llegar el mes el paciente no acudía porque ya fue a otro lugar, se curó o... No falleció. No quise decir. Pero queda ese hueco vacío y ese porcentaje era de 35%. O sea, 35% quedaba vacío el turno del médico. Entonces empezamos a trabajar sobre eso, empezamos a dar citas precoces, ahora bajamos a 15 días. Cuando se consigue una cita se consigue dentro de los 15 días. Ha bajado ese ausentismo a 20%. Algo es algo, todavía no estamos en lo óptimo. Y es un juego de oferta y demanda. Si tenemos pocos especialistas, ni aunque tengamos el mejor call center del mundo, le van a atender al toque, pero le van a decir no tenemos turno. ¿Por qué? Porque están todos saturados. O sea, el problema es que no hay suficientes médicos, no solamente en el IPS, en el país. En el país tenemos pocos, hay especialidades que son muy pocos.
Recordarás el caso de los cirujanos pediatras, creo que son 40, 50 en el país. Entonces, tenemos también ese problema. Tenemos que estar trabajando conjuntamente, y sí hay una comisión desde que yo asumí que se conformó, donde constantemente se están haciendo modificaciones tratando de encontrar la solución. Vamos camino, hay esperanza. Ahora, ¿cuánto impacta la corrupción en esto? En ambos casos, ¿no? En el tema del dinero para hacer las contrataciones, para, digamos, todo lo que... La corrupción no solamente en la licitación amañada o el sobreprecio. Me refiero a contrataciones que se hayan hecho en el pasado por cuestiones políticas de personal que no es necesario, pero que te come presupuesto. Totalmente. ¿Cuánto pega? Si habría que decir del 1 al 10 o en un 100%, ¿qué porcentaje es corrupción? No te puedo decir exactamente el porcentaje, pero sí te digo de que nosotros asumimos, tenemos en la Fiscalía 23 denuncias por hechos irregulares. No quiero llamar corrupción, no quiero, porque no somos nosotros los que vamos a determinar eso. Pero sí hicimos en este momento 23 denuncias penales dentro de la institución, que hasta hoy todavía no tenemos una sola respuesta. ¿Verdad? Coste que hicimos ya en 2 oportunidades, visitamos al fiscal general. La Fiscalía, nadie de la Fiscalía todavía inició ninguna acción. Todavía no. Se hicieron intervenciones, se hicieron dentro de la institución, pero hasta ahí llegó, no tenemos todavía una respuesta. No hay imputado tampoco. Todavía. En algunos casos sí, como en el caso de la famosa venta de contratos, eso sí, tenemos imputados, pero después del resto, te digo, 23 denuncias hechas por esta administración. Ahora, hay roscas, doctor. Esto que se dice siempre, ¿verdad? Roscas que se fueron armando a lo largo del tiempo para vender los medicamentos, me decían que en estos días se obligó, digamos, a la compra de un medicamento que usan pocos pacientes, que la relación costo-beneficio no está determinada, pero que hay una empresa en la que vende ese producto, entonces, ¡pum!, se forzó que se compre eso. Y probablemente, lo que pasa es que los pedidos de los medicamentos vienen de los servicios, ¿verdad? Son pedidos que se realizan a nivel de servicio. Por ejemplo, el servicio de oncología salió un medicamento que está en oferta y bueno, vamos a incluirla dentro de los ADMECON. Y eso tiene un proceso, llega a la gerencia de salud, la gerencia de salud eleva ese pedido al consejo y el consejo el que aprueba la inclusión o no de dicho medicamento. Probablemente, bueno, es difícil determinarlo, pero tiene una importancia, la corrupción sí tiene una importancia dentro de la institución. Voy a seguir encima con el tema de salud, todavía no le pregunté mucho a Vanessa porque vamos a entrar en el tema de las jubilaciones propiamente, pero en términos financieros, Vanessa, hoy el grueso de los aportantes entonces aporta sobre el salario mínimo, el 80%. Así es, un gran porcentaje aporta sobre un salario mínimo. Sin embargo, los gastos que se tienen que afrontar superan el 23% del aporte de un salario mínimo. ¿Cuánto es hoy un salario, el 23%? Estamos hablando de 800.000 guaraníes más o menos, ¿verdad? Y de eso una parte va a salud, otra parte va a jubilaciones, y eso no es suficiente para cubrir toda la canasta de servicios que está dando la institución. En realidad yo creo que el análisis de la viabilidad o no del sistema que administra el IPS lo tenemos que hacer desde el lado del ingreso y también desde el lado del gasto, porque el ingreso que hoy tenemos es el que acabas de mencionar, que la mayor parte de los que pagan el IPS lo hacen por un valor bajo. Sin embargo, por el lado de los egresos, tanto en las jubilaciones y pensiones como en los servicios de salud, nosotros les estamos dando una canasta de servicios demasiado generosa. Yo me arriesgaría a decir, después de estudiar varios documentos a nivel latinoamericano, que la canasta de servicios, medicamentos, insumos, prótesis, qué tipo de medicamentos y también el porcentaje que concedemos en las jubilaciones es el más generoso en América Latina. Entonces, tenemos un aporte bajo y tenemos un gasto muy elevado con ese aporte. Entonces, hay que revisar. Yo me imagino que la gente que está escuchando ya está gritando, ¿verdad? Dice que un mola es generoso, esto es un desastre. Sí. Pero, a ver,
recortar beneficios siempre es una mala palabra, es un mal negocio. Ahora, me pregunto, ¿no deberíamos plantearnos cómo entra el Estado en esto? O sea, evidentemente el IPS solo con el aporte que estamos haciendo los privados no es suficiente. El Estado nunca aportó su parte. ¿Cuánto debe el Estado? Y el Estado está cerca de los 600 millones de dólares actualmente. Bueno, o sea, convengamos que si nosotros le metemos 600 millones de dólares al sistema, tenemos todavía unos cuantos años con una cobertura generosa sin problema. Claro, ¿qué hacemos con el resto de la población? Porque solamente 2 de cada 10 están en el IPS. Sí. Pero tendríamos que conseguir, o sea, cuando hablamos de reformar, que el modelo colapsó, el Estado tiene que entrar acá. Totalmente. El Estado tiene, además de la deuda histórica, tiene el compromiso del aporte del 1,5% sobre el monto total de todos los aportantes. Eso hasta hoy no se hace. Hasta hoy eso no estamos. Estamos en conversaciones todavía preliminares, ¿verdad?, con el Ministerio de Economía, inclusive hablamos de la posibilidad de bonos perpetuos sobre las deudas históricas, es decir, estamos haciendo una conversación, pero te digo, hasta este momento son conversaciones preliminares. Probablemente para el año que viene vamos a tener respuestas ya un poco más concretas al respecto. Doctor, ¿sentiste las presiones de cuando hablamos de estas roscas que quieren colocar determinados medicamentos o los grupos políticos que tienen a su gente también ya metida y no sé cuántos sindicatos tiene el IPS? Sí. ¿Vos sentís esa presión? 27 sindicatos. No, a mí no me llega la presión de los medicamentos porque eso deben trabajar con los especialistas que son los que mediante congresos, lecturas, charlas van viendo qué beneficio tiene ese medicamento. No se ve mucho por la cantidad de pacientes que se van a beneficiar con esos medicamentos, sino la utilidad de ese medicamento. Existen medicamentos muy caros que es para un grupo muy pequeño de gente y realmente eso también consume nuestro presupuesto. Pero nosotros como administradores tenemos que mirar las dos partes. Uno, de que llegue, que alcance el dinero para la mayor cantidad de gente sin abandonar a esos pacientes que casi siempre son productos oncológicos los más caros. No llega la presión. Y la presión que uno tiene ocupando un cargo, esto la recibe hasta de la familia, de mis amigos, todos quieren ser funcionarios. La presión existe siempre. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? O sea, a ver, yo creo que hay una honestidad intelectual de decir si el modelo no funciona, o sea, no va a funcionar porque si yo aporto sobre el salario mínimo y además tengo normalmente 3 o 4 personas con mi seguro, porque están mis padres y están mis hijos, la plata no va a alcanzar. Y la cantidad de médicos no va a crecer de manera espectacular. No. O sea, este escenario no va a cambiar. No. Vamos a seguir teniendo pacientes, o sea, gente haciendo cola para conseguir turno, sobre todo, qué sé yo, si necesitan un reumatólogo o lo que fuere, y la cantidad de medicamentos nunca va a ser suficiente. Así mismo es, así mismo, y por eso es que estamos hablando de profundas reformas, ¿verdad? También yo creo que el Estado tiene que intervenir, sobre todo en el tema de estas enfermedades catastróficas, en donde casi el 60% del presupuesto de salud llevan este tipo, los medicamentos que son para este tipo de enfermedad. Entonces, probablemente estaría la solución de que el Estado encuentre alguna forma de hacerse cargo, ¿verdad?, de esto, del costo o de la compra de estos medicamentos y liberarle un poco tanto al IPS como, bueno, al Ministerio de Salud siempre pertenece al gobierno, ¿verdad? Pero manejando eso, probablemente nosotros tengamos un respiro importante y podamos dedicar todo lo que es el presupuesto para las enfermedades, para los medicamentos de alta rotación, ¿verdad?, que por lo menos esos siempre estén en stock y que nunca falten, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las reformas? Cuando decís, bueno, hay que cambiar, ¿qué cambiamos? Porque hoy lo que nos falta es dinero y médicos. Nosotros empezamos haciendo un planteamiento de alguna reforma. Acá la doctora es una de las encargadas de llevar a cabo el anteproyecto de ley que elevamos al Ministerio de Economía, ¿verdad?, y al Ejecutivo. Entre ellas está
hay un dinero que es un aporte que el IPS hace tanto al Ministerio de Salud como Ministerio del Trabajo. Al Ministerio del Trabajo de SNPP y CENEPA, teóricamente. ¿Cuánta plata? De 2,5, más de 100 millones de dólares al año. Año. Eso se está trabajando para Quieren eliminar para recuperar para que el IPS quede esa plata para el IPS. Pero eso está como congelado, me parece que en el Ministerio de Economía. Parece que al ministro no es que le guste la idea. No, probablemente a lo mejor la forma. Él ya aceptó de que eso va a correr. Ahora, probablemente lo que va a hacer no va a ser todo de una sola vez. Claro, porque tiene que conseguir plata para el SNPP y para CENEPA. Exacto. Tiene que poner Entonces la plata va a ser en forma progresiva y en 3 a 5 años todavía. Eso falta por definirse, ¿verdad? Pero eso está corriendo. Aparte, hay otros planteamientos de reforma que acá la doctora te puede indicar. Sí. Acá vamos a hablar enseguida con la doctora. Ojo que con Vanessa tenemos un montón para hablar y en el siguiente bloque quiero concentrarme en el tema que hacemos con la plata de la jubilación. Sí. Porque ahí, haciendo las proyecciones, parece que ya empezamos a tener problemas en el horizonte. Pero me preocupa el problema de salud como esto. Hace poco decía uno de los miembros del Consejo, el doctor Aníbal Aníbal de los Ríos. De los Ríos, que se armó todo el pelote, ¿verdad? Cuando se tomó una parte de lo que él había dicho y decía, tenemos que invertir, nos conviene más invertir acá que invertir en un hospital en las afueras. Yo honestamente escuché todo y después lo escuché a él y me parece que se sacó un poco de contexto y que lo que está diciendo es, bueno, tenemos que apagar los incendios, las urgencias hoy están acá, el tipo de gasto que se va a hacer, sí. ¿no? Y él dijo ahí, se está gastando mal. Eso es así, hoy se está gastando mal. Y probablemente todavía no tenemos corregido todo el panorama en el sentido de organización. Nosotros ya hemos revisado licitación por licitación, por eso también demoramos un poco más en esta primera etapa. Pero como te dije, ¿verdad? Reparar IPS es reparar un avión en vuelo, entonces no podemos parar, muchas veces las licitaciones tienen que salir, pero vamos revisando. En el caso de las licitaciones de seguridad, por ejemplo, nosotros hasta hoy no tenemos un año nunca hicimos más. ¿Por qué? Porque encontramos que era excesivo el costo, entonces nosotros eliminamos esas licitaciones. Teníamos un convenio con la Policía Nacional y utilizamos eso para cubrir los hospitales. Y hasta hoy no estamos. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando el equilibrio exacto como para que realmente justifique una licitación por el volumen que estábamos haciendo. Entonces, ahí tuvimos, si bien es cierto que hace falta algún tipo pero no de la cantidad como se estaba haciendo. Y eso estamos estudiando. Lo mismo que en el tema de limpieza, que son las dos licitaciones más conflictivas que tiene el Instituto de Previsión Social. Entonces nosotros paramos esas 2 licitaciones, hacemos licitaciones un poco reducidas, ¿verdad? Para poder ir controlando y sumando, haciendo la realidad. Lo mismo vamos a hacer. ¿Por qué son tan conflictivas, por ejemplo, el tema de limpieza? Porque manejan roscas. Y por eso, entonces decidimos ya que teníamos, por ejemplo, en el caso de la seguridad, ahora decidimos no hacerlo y utilizarle a la Policía Nacional interín que podamos resolver definitivamente ese problema. Y en cuanto a la limpieza del hospital, sí, es un requisito demasiado importante. Un hospital no puede estar sucio. Una terapia intensiva en una hora produce cualquier cantidad de basura patológica, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir. Por eso te digo de que muchas veces no podemos hacerla en forma tajante y drástica. Tenemos que ir haciendo y eliminando eso progresivamente. Probablemente a eso se haya referido el consejero cuando dijo que se está gastando mal, ¿verdad? Probablemente se está gastando mucho mejor, pero sigue faltando todavía un control más exhaustivo de eso. Vamos a hablar un poco del dinero que tiene IPS, Vanessa. ¿IPS tiene cuánto depositado dónde? Porque la gente siempre dice, ¿por qué si tiene dinero no puede comprar medicamentos? Obviamente es muy difícil entender que hay un dinero que es para jubilación y otro para salud, y este dinero no se puede usar para salud. Así es.
Si me permitís, quiero enviarle un saludo a Víctor Díaz. Víctor Díaz es nuestro funcionario de la Dirección de Jubilaciones y él en estos Juegos Olímpicos Latinoamericanos, Olimpiadas Especiales, obtuvo una medalla de oro en tenis. Mira, así que bien. un saludo para Víctor Bueno, Díaz. felicidades, che. Y el IPS somos también personas. Somos 26.000 funcionarios con nuestros problemas, con nuestros éxitos y con nuestros objetivos. Entonces creo que el lado humano es demasiado importante. Sí, todo lo que se aporta al IPS por el modelo, hablamos del modelo, es de capitalización colectiva con un fondo de reserva, beneficios definidos. Todo lo que se aporta va a 3 fondos: un fondo de salud, un fondo de jubilaciones y pensiones y un pequeño fondo de administración, que es el que sostiene toda la estructura. El fondo de salud es un fondo o una cuenta de gasto. Todo lo que ingresa en el año se gasta, porque para eso ingresa. Sin embargo, el fondo de jubilaciones y pensiones es un fondo de ahorro, por eso es de capitalización colectiva con un fondo de ahorro. ¿Cuánto tenemos ahorrado? Es de lo que se habla siempre, 2.460, 70 millones de dólares. ¿Por qué no se puede usar ese dinero que la gente siempre dice? ¿Por qué tienen tanto dinero en los bancos y no hay remedios? Justamente por este modelo que tenemos. Si nosotros hubiéramos usado todo el dinero que entraba cada año desde el año 1943 para pagar las necesidades de corto plazo de hoy, de cada asegurado, la necesidad de salud, hoy no tendríamos ahorro. Claro, no habría cómo pagar las jubilaciones. No tendríamos cómo pagar las jubilaciones. Entonces allí creo que esa conversación es muy interesante, muy importante que la gente tenga en cuenta. Todo ese dinero, el mayor porcentaje de esos 2.400, casi 2.500 millones. ¿Dónde está esa plata? Está en el sistema bancario, está colocado en los bancos, esa es información pública, está en la página web de la institución, qué banco, qué instrumento, a qué tasa, a qué plazos. Los plazos máximos de colocación están alrededor de los 5 años y ese es un punto que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca su dinero a 1 año, a 2 años, a 5 años, el interés que te pagan es menor que si uno lo coloca a 7 años, a 10 años. Entonces el trabajo que se está haciendo en el Consejo de Administración es buscar herramientas, también aplicando ya la ley de superintendencia de pensiones, buscar nuevas herramientas en las cuales colocar a un mayor plazo que nos paguen una mejor rentabilidad por ese ahorro. ¿Es un mal negocio tener la plata en los bancos en CDA? O sea, mal negocio en el sentido, ¿no hay inversiones más rentables que tener la plata en los bancos? Sí, debe haber inversiones más rentables, pero nuestra ley, no le así permite como hacer está otra cosa. escrita, no nos permite realizar otro tipo de inversiones. Ahora, con algunas de las disposiciones de la ley de superintendencia de pensiones, tenemos la posibilidad de explorar otras herramientas. No somos expertos en esto, entonces tenemos que desarrollar también el músculo para hacerlo, tenemos que contratar expertos que nos ayuden a realizar ese tipo de operaciones y en eso se está avanzando. Lo importante de decir aquí es que ese ahorro del fondo de reserva tiene que crecer, Se acumuló desde el año 1943 a hoy, a esa cifra, pero desde el año 2020 no está creciendo. No está creciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo crece? ¿Cómo se alimenta ese fondo de reserva? Con todo lo que ingresan a aporte obrero patronal, se pagan, estamos hablando ahora específicamente de jubilaciones y pensiones, se pagan todas las jubilaciones y pensiones del mes. ¿Cuánto pagamos por mes? Aproximadamente 52 millones de dólares. El presupuesto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones en el año es de 680 millones de dólares. Son más o menos 5.3 billones de guaraníes. El presupuesto total de la institución está arriba de 9 billones. Pero en jubilaciones, ¿cuánto se recibe y cuánto se paga ahora? Se recibe, el número, ley de grandes números, más o menos 49 millones de dólares en aporte obrero patronal y se gasta 52 millones de dólares por mes. O sea, estamos gastando más de lo que estamos cobrando. Estamos usando más de lo que estamos recibiendo. O sea, empezamos a comer parte de la reserva. Hoy estamos, desde el año 2020 se están usando la renta de las reservas. Todavía no usamos la reserva. ¿Cuál es la renta? Los intereses que nos pagan los bancos por tener nuestro dinero. El año pasado, en el año 2023, cerramos con el uso del 28% de la renta de las reservas para cubrir lo que nos faltó.
No quiero ser demasiado técnica, pero todo lo que entró el año pasado, 2023, para pagar las jubilaciones y pensiones no alcanzó, entonces tuvimos que usar 370.000 millones de guaraníes, el 28% de la renta de la reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ingresa en aporte obrero patronal no nos alcanza, no solamente no alcanza, sino ya nos sobra. El superávit es lo que nos ayudó a acumular el ahorro. Para decirlo así, ¿verdad? Las reservas fueron creciendo. Hasta el momento era todo acumular. Ahora empezó a bajar. Bueno, ¿qué tan preocupante eso es? ¿Hasta dónde podemos llegar? Me vas a contar después de la pausa. ¿Cómo no? Tengo que hacer una brevísima pausa. Bueno, primero que nada le agradezco a la gente que está escribiendo. Hay una montaña de mensajes, pero es imposible. Si voy a plantear todo lo que me piden, no vamos a poder desarrollar el programa. Así que les pido disculpas, les agradezco. Vamos a leer después con la producción todo esto. A ver, hoy el aporte para salud está más o menos, me decían, en 600 millones de dólares. Sí, ¿Ok? por ahí. El 60% se va para enfermedades catastróficas. Así es. Eso hace que hoy en lo que se aporta para salud sea insuficiente para cubrir toda la demanda. O sea, no hay forma de que se cubra. Hoy sí. El Estado debería cubrir parte de ese gasto, de ese 60%, a través de un fondo. Hay un fondo para enfermedades catastróficas, pero entiendo, Vanessa, que ese fondo hoy prácticamente no tiene recursos. O creo que tiene, no sé, 20 millones de dólares. Ese es un problema de salud pública, Luis. ¿Y cómo deberíamos abordarlo? No podemos solucionarlo desde el IPS. En el IPS tenemos 800.000 trabajadores activos que están aportando y con ellos todo su grupo familiar son 1.500.000 personas. Y nuestros jubilados, que son 81.500. Nosotros tenemos, con los recursos que recaudamos, cubrir la salud de ese universo, 1.500.000 personas. Sin embargo, ese problema de salud pública, de problemas oncológicos, problemas renales, trasplante de médula y otras enfermedades catastróficas, tiene que ser abordado por el Estado. Entonces nosotros creemos y estamos trabajando de manera activa, tanto con el Ministerio de Salud Pública como también con la Defensoría General y otros organismos, por instrucciones del doctor Brites y por instrucciones también del presidente Peña, en buscar una solución de potenciar alguna institución que ya haya sido creada, FONARES, FONASA, que aborde estos problemas de salud pública en general y que cada una de las instituciones también podamos así atenderle mejor a nuestros asegurados, en el caso del IPS en particular, ¿verdad? Porque de lo contrario, a través de órdenes judiciales, amparos y otro tipo de órdenes, nosotros tenemos que atenderle a la salud de otras personas que no necesariamente tienen la calidad de asegurado porque nunca aportaron o no tienen la antigüedad porque se aseguran al momento de enterarse que tienen estos problemas. Pero hay una orden judicial que hay que cumplir. ¿Cuánto tienen por órdenes judiciales? ¿Cuánto tienen demandas más o menos por año? 30 millones de dólares. 30 millones de dólares por año. Por año, sí. El año pasado fue 30 millones de dólares exactamente. 85 amparos fue el año pasado. El año pasado. Sí. Doctor, ¿y vos hablaste con el presidente de la República de esto? Por ejemplo, este año se está recaudando 800 millones de dólares más. En la recaudación mediante la fusión de aduanas, tributación y nuestro amigo Oscar Oro, que está teniendo muy buen laburo, 800 millones de dólares más. Ok. ¿Por qué no destinamos esto para poder cubrir las enfermedades catastróficas? Si te sacan del paquete de gastos las enfermedades catastróficas, digamos que te quedas sin excusa para hacer la cobertura de salud. Totalmente. Yo creo que sí. Hemos conversado con el presidente, con la ministra, con el ministro de Economía. Se está tocando y se está viendo esa posibilidad. Todavía no tenemos nada definido, pero sí se está tocando. No está pasando pero tendría que estar ya para el presupuesto del año que viene. El presupuesto está estudiándose en el Congreso. Así mismo es. Pero ahí no está todavía. No está todavía, pero como te digo, no sé si eso ya es una cuestión probablemente que se va a decidir en otros estamentos, pero nosotros manifestamos nuestra inquietud en ese sentido y que una parte de la solución para nuestra institución estaría por ese lado. ¿Qué parte, digamos, de esos gastos los cubra el Estado? Claro, a través de estos fondos que para se haga un fondo nacional y que, bueno, en todo caso a lo mejor el IPS podía aportar
una parte para el mantenimiento de ese presupuesto, de esos recursos, ¿verdad? Pero no la totalidad, porque es, como te digo, es imposible sostener el costo con lo que cuestan estas y cada día aparecen medicamentos más caros, ¿verdad? Para dar prestación de servicio a esta gente, ¿verdad? Y es para lo peor que ese 60% va para 8 o 10 mil personas que son las afectadas por ese tema, y el resto con el 40% restante, ¿verdad? Que son para los diabéticos, para los hipertensos, los medicamentos de alta rotación. Ya. Doctor, aparte del problema, digamos, financiero, hay una queja permanente del trato que reciben los pacientes. O sea, alguien que ya está desesperado, porque obviamente el que está enfermo ya está mal, ya tiene miedo, ¿verdad? O tiene que padecer el tema de esperar horas, conseguir un turno, y después hablan del maltrato. ¿Cómo manejan eso, doctor? Porque, digo, si todavía te trataban bien, iban a morigerar un poco la situación dramática que estás viviendo. Lo primero que hicimos fue atender todas las quejas, sean a través de las redes o sea en forma anónima, y hacerle caso a esa queja. Tal es así que mediante lo que salió en la prensa, en un TikTok, algo así, fue intervenido el Hospital Ingavi por no atención a una paciente que estaba en la urgencia y se veía en el video que pasaban enfermera al lado con el celular, etc. Hubo intervención, hubo un cambio de dirección, la persona que está allí insiste mucho en el trato, y lo máximo que podemos hacer nosotros es hacer caso e intervenir en todas las situaciones que nos llegan las quejas, porque es una cuestión ya, se baja línea, pero si no hay un control estricto a lo que se dice, no pasa nada. Y no hay cámaras de seguridad. En algunos lugares sí, pero también las quejas de las personas nos deben llegar, no digo ni hace falta el nombre, sino que nos digan qué fue lo que pasó y vamos a intervenir nosotros. A ver, hablábamos, Vanessa, antes de la pausa, de lo que pasa con el tema de los ahorros, ¿verdad?, para pagar las jubilaciones. Llegamos a un punto en el que empezó a consumirse la renta que genera el ahorro. Después ya vamos a empezar a consumir el ahorro. O sea, tenemos que hacer un cambio, o si no, sencillamente en un determinado tiempo no vamos a poder pagar las jubilaciones. O sea, el número de jubilados será mayor a la gente que está aportando, y no sé, habrá que prorratear el pago de las jubilaciones, como tuvieron que hacer los jubilados bancarios. Así mismo es, Luis. Por eso, desde que asumió esta administración, nosotros comunicamos, hicimos saber a la ciudadanía en general y a nuestros asegurados y jubilados en particular la situación real del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. ¿Cuánto ya se usó desde el año 2020 a hoy? Prácticamente 100 millones de dólares de la renta de las reservas. Este año seguimos igual. Al cierre de septiembre hemos usado 102 mil millones de guaraníes para completar cada mes que nos faltó, ¿verdad? Entonces seguimos en la misma senda. ¿Qué es lo que hicimos al respecto? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hemos planteado algunas medidas que son las más urgentes, pero todavía quedan otras profundas que tenemos que plantear. ¿Cuáles son las medidas más urgentes que planteamos? Quiero aclarar que cuando yo mencioné que la canasta de servicios y prestaciones que damos es muy generosa, existen dos formas de solucionar esa situación. Que el dinero no te alcanza para todo lo que estás dando, ¿verdad? Todas las prestaciones que estás concediendo. Un modelo que aplicaron algunas instituciones, algunos países, es reducir los beneficios. Y otro modelo o otra solución es aumentar los ingresos. Entonces, por ese camino nosotros estamos yendo. ¿Cómo vamos a aumentar nuestros ingresos? Haciendo que la gente aporte por su salario real, haciendo que la gente se jubile por una suma que refleje el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida laboral activa. Eso? Se hace la propuesta de cambio del periodo de referencia, es precisamente eso. Para eso. Para eso. ¿Qué es lo que planteamos?
que ya no se consideren solamente 3 años, los últimos 3 años antes de la jubilación para calcular la jubilación. Proponemos que se calcule considerando 10 años. ¿Qué logramos con eso? Primero, que la jubilación refleje el esfuerzo contributivo que hizo la persona en los últimos 10 años antes de jubilarse. Segundo, esa persona va a estar interesada en aportar sobre su salario real porque sabe que se le va a jubilar en base a ese valor. Y eso va a hacer que el aporte de esa persona se sincere y nuestros ingresos se incrementen. Entonces, el modelo, la solución digamos, de corto plazo... Es esa. Una de las soluciones es esa. La otra, sí. Las otras son aquellas propuestas, por ejemplo, lo que ya mencionó el doctor Jorge Brites, es del 2,5 del aporte adicional que hace el patrón. Ese es un aporte que el IPS recibe hoy y está transfiriendo a esas dos instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo. Es cierto que son casi 100 millones de dólares menos que van a recibir esas instituciones, pero está muy avanzada la conversación. El presidente de la República ha aprobado esa propuesta, por eso se ha avanzado, por eso el Consejo de Administración lo aprobó. Y eso también, Luis, quiero decir que una vez que sean cerrados los cálculos y todos los estudios que están haciendo el Ministerio de Economía y se envía al Congreso, también reflejan de una manera la responsabilidad y la postura que asume el gobierno actual respecto de la seguridad social. ¿Por qué? Porque es cierto, se ha acumulado más de 500 millones de dólares de deuda histórica, pero ¿y eso por qué? Porque el Estado tiene que aportar 1,5%. El trabajador aporta, el empleador aporta y el Estado debió aportar, que no lo hizo. Si nosotros logramos que esta ley se apruebe, el Estado lo que hace es decir, en términos prácticos, cierto, no se aportó el 1,5, pero está cediendo 2,5 para nuestro presupuesto, para fortalecer todo lo que es servicio de salud, porque ese ingreso va a venir directamente. Lo que nunca pagó va a tener que pagarle ahora a digamos, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Le va a financiar a través del Tesoro. ¿Cuándo se va a presentar esto, doctor? Porque hace rato se viene hablando de esto. Y se están ajustando algunos detalles. Yo creo que inclusive porque no solamente está dentro de ese paquete de anteproyectos, no solamente está el 2,5, está también el periodo de referencia que habló establecer Vanessa, la jubilación. Y 1 o 2 puntos más, ¿verdad? Como el caso de que nuestras propiedades hay un... ¿Se pueden vender? No, están sin título a favor del IPS. Nos adjudicamos, pero nunca se hizo el tituló a nombre de la institución. Son más de 470 propiedades que incluimos nosotros, que ese trabajo lo haga la Escribanía Mayor del Gobierno para evitar los fastuosos gastos que eso va a implicar. ¿Verdad? Está también dentro del marco del proyecto. ¿Y qué otra cosa más era, Vanessa? Creo que había un punto más dentro del paquete. ¿No se planteó el poder vender esas propiedades que hoy están...? Eso ya nos da la posibilidad la nueva ley que creó la superintendencia de pensiones. Sí. La transferencia del fondo de administración al fondo de enfermedad. También eso tenemos una parte de la transferencia del fondo administrativo para el fondo de enfermedad a fin de aumentar un poco más. O sea, van a reducir el costo administrativo. El costo administrativo, sí. Ahora, entiendo que esta nueva ley que crea la superintendencia de pensiones modificó también algunas reglas de juego y hoy todo ese dinero que tienen en los bancos en CDA tienen que invertir en otro tipo de figuras. Buscar otras alternativas, financieras como para inversión. No solamente todo, yo creo que es con el propósito de evitar de poner todos los huevos en una misma canasta. Ya le pasó, ocurrió en el pasado que tuvimos una crisis financiera y perdieron un montón de plata. Así es. Ahora, pero ya creo que hay una licitación y ahora van a hacer una inversión, una compra de bonos de entidades financieras. Ya se hizo una se hizo. ¿Qué valor? Y creo que eran de 250.000 millones de guaraníes. 250.000 millones de guaraníes. Sí. ¿Se puede decir que entidad financiera? Y no sé. Sí, porque eso es público, ¿verdad? Sí. La inversión.
Sí. Se compraron bonos de Buenos Banco. De Buenos Banco, sí. 250.000 millones de guaraníes. Se evaluó la tasa de interés y era muy conveniente para el IPS, entonces se aprobó en consejo. ¿Qué tasa de interés se puede saber? No tengo ahora en mente, pero eso está público, está en la página web. Sí, está todo en la página web y es de público. ¿Y se van a hacer más inversiones de este tipo? Se van a hacer más compras de bonos. ¿Por qué? Porque como no podemos hacer, porque ya está topeado las ofertas y que lo que estamos haciendo... Las inversiones en CDA. Las inversiones en CDA que sí. Lo hacemos vía Banco Central por un sistema. Entonces tenemos mucha plata ociosa y tenemos que emitir eso a la vista a los bancos. Y los intereses no son muy buenos. Entonces, no, son pobrísimos, de hecho. Pobre a la vista. Entonces nosotros vamos a seguir invirtiendo y buscando otras alternativas financieras. Estamos viendo la posibilidad de financiar algún tipo de construcción de inversiones obras viales. Yo creo que una de las inversiones que se hizo en el IPS fue una de las más rentables que se hizo, creo que Tapeponá, una cosa de esa que había hecho el IPS hace años atrás. Y fueron inversiones muy favorables para la institución, ¿verdad? Bueno, ahora que están hablando mucho de la ministra de Obras Públicas, me decía en la semana que tienen varios proyectos de... es más, creo que van a relanzar la ley de asociación público-privada. Y yo digo, en vez de que venga un privado, si es el IPS el que va a invertir, por ejemplo, por decir, la duplicación de una ruta, claro, donde sí o sí va a generar renta porque hay que cobrar el peaje. Bueno, qué mejor que entre el dinero del IPS. Sí, a través del Banco Central y a través del Fondo Nacional, a la AFD. La AFD. A partir de ahí podemos hacer. Me quedo sin tiempo. Hay que hacer una reforma total del sistema previsional. O sea, plantearse solamente lo del IPS es un error. O sea, esto tiene que ser una cuestión global. Yo creo que sí, sobre todo en algunos puntos importantes, como habíamos hablado, ¿verdad? Necesitamos hacer reformas, necesitamos que la salud pública en general, ¿verdad?, sea más eficiente. Entonces también tenemos el caso de la cooperación mutua entre el Ministerio de Salud e IPS, que está funcionando bastante bien, sobre todo en los lugares distantes. Acá el gerente de salud está abocado a eso, juntamente con el Ministerio de Salud, y estamos llegando y tenemos buenos resultados en cuanto a eso para mejorar la atención del ciudadano en general, ¿verdad? Y por supuesto del asegurado en particular, ¿verdad? Sí, Vanessa. En cuanto a los fondos, también en el aspecto previsional de jubilatorio, digamos, sí, también hay que hacer un abordaje institucional, pero es un tema que nos importa a todos como país, porque tenemos que abordar, dijimos que planteamos unas cuestiones urgentes, pero hay cuestiones de fondo. Por ejemplo, tenemos menos hijos, las personas viven más tiempo, entonces la esperanza de vida se extendió, los fenómenos demográficos, la migración, todos esos son fenómenos que afectan a las cajas, entonces las tenemos que abordar y tenemos que hacer las adecuaciones a nuestra institución para acompañar esos cambios de la sociedad. Y por último, Luis, antes de despedirnos, quisiera contarte que tenemos también buenas noticias. Las prestaciones económicas que concede el IPS son de dos clases: de corto plazo, cuando la gente se enferma, sí, se accidenta o tiene un bebé, y las de largo plazo, que son las jubilaciones y pensiones. Nosotros hemos aplicado intensivamente la tecnología desde agosto del año pasado a hoy, y con eso hoy los procesos de riesgo laboral, que son los subsidios, y los procesos de jubilaciones y pensiones son 100% electrónicos, Luis. Las resoluciones son digitales y eso nos ha permitido mejorar los tiempos. El promedio en que se jubilaba una persona era 60 días, hoy es un día, 24 horas para conceder la mayor parte de las jubilaciones. Los subsidios también los hemos reducido a 22 días el pago, y las juntas médicas,
que se hacen para poder demostrar que una persona no puede ir a su trabajo. Anteriormente se hacían en un solo lugar al costado del Hospital Central, hoy se hacen en 41 localidades del país para atenderle a nuestros asegurados a través de la telemedicina. Entonces, todas esas aplicación de tecnología la hemos hecho, nos han acompañado el presidente que siempre nos está indicando, nos está respaldando a través del Consejo de Administración y hemos logrado estos cambios. Esto también se traduce en un beneficio para todos nuestros asegurados y para nuestros jubilados. Bueno, yo les agradezco muchísimo, se me fue el tiempo. Queda sobre la mesa esto, porque estas cuestiones requieren resolverlo como sociedad y tiene que haber mucho coraje político. O sea, el modelo está colapsado, el sistema de salud así como está no funciona y no va a cambiar. Acá el Estado tiene que poner mucho dinero, tiene que asumir el problema de las enfermedades catastróficas y tenemos que hacer reformas en el sistema previsional. La caja está empezando a perder y esto no se puede sostener en el tiempo. Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que discutirlo. Luis, Sí. una pequeña información Sí. antes de... Estamos por fin conseguimos concluir 27 licitaciones de medicamentos, de insumos y insumos laboratoriales para el IPS. Son 27 licitaciones que se están abriendo en este momento. El viernes nomás se abrió una licitación con 211 ítems de medicamentos y 47 oferentes. Es decir, estamos empezando a que vamos a tener suficiente stock de medicamentos para los próximos meses. Bueno, así sea, ojalá. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Iván, tenemos hoy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Luis. Hablamos con la hermana Regina Cian. Tiene 92 años, más de 50 años trabajando por las personas adictas, alcohólicas en el país. Le preguntamos si alguna vez recibió ayuda del Estado. Esto fue lo que respondió. A mí nunca el gobierno no me dio ni un real ni para tomar un café con leche. Y está bien, pero yo no muero de hambre, yo estoy bien porque tengo mucha gente que me ayuda, me hacen llegar. El otro día vinieron con un montón de lechuga, fruta, verdura. Y bueno, no me falta para comer. Muchos sobrecitos, lo dije en la Cámara de Diputados y Diputados. Muchos papelitos, muchos cartoncitos, ningún sobrecito. Hasta hoy no llegó el sobrecito. Yo no me puedo matarlo porque llevé 10 libros para vender, se vendió 2. Entonces, mira, ese ya pasó de moda. Yo voy a tener 100 años, ya estoy partiendo, preparando mi valija, ya estoy, ya. Y bueno, no hay problema. Bueno, la hermana que viene trabajando con las personas adictas hace 50 años, ¿por qué mencionábamos esto, Iván? Sí. Recordanos. Mencionábamos porque en esta semana se habló mucho, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales, una en la que estaba Leite, que supuestamente ayuda a los adictos, recibían millones de guaraníes de entes del Estado, también de privados, sin resultados que se conozcan. No, más de 200 millones de guaraníes de Itaipú. Por Bueno, ejemplo. y la hermana que hace 50 años está ni un café con leche. Bueno, Pero ahí sigue, salvando vidas. bueno, se nos fue el tiempo, me dicen. Gracias, Iván, gracias. A usted, señor. Bueno, gracias por la sintonía. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que tengan un feliz resto de jornada.